Qué bueno es Dios. Cuán grande es el Padre por medio de su verdad. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a compartir la octava enseñanza de un ciclo de 10. Qué bueno es el Espíritu Santo porque nos alienta, nos motiva a compartir el glorioso evangelio del arrepentimiento. El glorioso evangelio de la cruz de Cristo. El título del tema de la octava enseñanza lleva por nombre ¿qué es un seguidor de Cristo? Es muy importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué es un seguidor de Cristo? ¿Qué significa la palabra seguir? La palabra seguir significa ir después o detrás de uno, ir en busca de una persona o cosa y seguir sus rastros. Ser un seguidor de Cristo significa que ya lo busqué y voy detrás de Él, porque Él es la luz que alumbra a las tinieblas. Necesitamos saber qué es un seguidor de Cristo. Vayamos al libro de Juan, capítulo 13, versículo 15. Ejemplo nos ha dado, dice a los judíos. ¿Y qué ejemplo dio el maestro a los judíos en la ley? El ejemplo de la humildad. Esto quiere decir que un seguidor de Cristo, como número uno, va a ser una persona humilde, porque el mismo maestro dice que ejemplo nos ha dado. Vamos a estudiar Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es una palabra de amor. ¿Queremos conocer qué es un seguidor de Cristo? Pues aquí está la clave del éxito, la humildad. Toda persona humilde va a buscar de Dios, porque aquí está la revelación. Ejemplo os he dado. ¿Y qué ejemplo dio el maestro en la ley? La humildad, el ejemplo de la humildad. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Esta palabra es para la iglesia porque está en un libro de la gracia. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué pisadas dejó el maestro desde la ley? La humildad. Todo seguidor del Espíritu Santo, porque estamos viviendo en la gracia, seguirá las pisadas del maestro que enseñó en la ley. Hoy en la gracia debemos de seguir las pisadas del Espíritu Santo, y eso es espiritual. Recordando que tanto el hombre como la mujer tienen su rol en la gracia. Pedro, cuando fue transformado, él siguió al maestro, lo siguió físicamente. Hoy vamos a seguir al Espíritu Santo espiritualmente. Hoy el Espíritu Santo va delante de nosotros. Gloria a Dios por esta verdad.
Sabemos que fuimos llamadas para que sigamos las pisadas del Espíritu Santo, en este caso porque estamos viviendo en la gracia. Y las pisadas del Espíritu Santo es ser mujeres humildes. Ese es el secreto para poder decir que somos seguidoras de lo espiritual, la humildad. La humildad nos debe diferenciar de otras mujeres, ser mujeres humildes, para poder decir que somos seguidoras del Espíritu Santo. Vamos a ver 5 puntos importantes para seguir al Espíritu Santo. Debemos seguir al único Dios verdadero por medio de su Santo Espíritu. Número 1, vamos a ver 5 puntos. Primer punto, debemos ser guiados por su voz. Segundo punto, debemos tener un conocimiento espiritual. Tercer punto, debemos recibir la luz espiritual. Cuarto punto, solo el ejemplo divino podemos seguir. Quinto punto, debemos honrar su nombre celestial. Es importante estos 5 puntos para decir que somos seguidoras del Espíritu Santo. Vamos a oír su voz, y su voz es la palabra. Vamos a tener el conocimiento, pero no un conocimiento físico, es conocimiento espiritual. Debemos recibir la luz espiritual, la luz divina, lo que viene de arriba, para que podamos ser humildes, porque el ejemplo divino es ser humildes para poder seguir lo espiritual. De lo contrario, no podemos seguir lo espiritual. Y lo último es que debemos honrar siempre su nombre celestial. Vamos a ver puntos por puntos para ver cómo seguirlo en lo espiritual. Primer punto, debemos ser guiadas por su voz, recordando que su voz es la palabra. Vamos a ver un libro de la ley, Juan 18:37. Es un libro de la ley, enseñanza para el pueblo de Israel. Todo aquel que oye la voz de Dios es porque es de Dios. Un seguidor de Cristo no debe dudar en lo espiritual. Pilato dudó en el Maestro Jesús por la verdad que él predicó. Por esa verdad lo querían matar. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, va a tener problemas. Y porque es una hija de Dios. En la ley, el maestro iba delante de ellos. La verdad que él predicó fue llegar a tener un arrepentimiento verdadero. Y eso tristemente no gustó desde la ley. Y hoy en la gracia tampoco está gustando el mensaje del arrepentimiento, porque eso es lo que predicó cuando principió su ministerio el maestro, el arrepentimiento. Ese mensaje no gusta. Veamos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Vamos a dar lectura, 17 al 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amada iglesia, mientras estemos en vuestra peregrinación, debemos de presentarnos como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya que somos destinadas desde antes de la fundación del mundo. Muy importante, nos conduzcamos con el temor de Dios. Mientras estemos en nuestra peregrinación en esta tierra, vamos a conducirnos así. Y vamos a actuar así las personas que invocamos por Padre a Dios. Un seguidor del Espíritu Santo será guiado por la voz de Dios, y eso será por medio de las Escrituras, ya que fuimos rescatadas del pecado de la muerte. El mensaje de Dios es sin error, es infalible. Ese es el primer punto que debemos de tomar en cuenta, ser guiadas por su voz, y su voz es la palabra escrita. Vimos una cita de la ley, Juan 18:37, y vimos su confirmación en Primera de Pedro 1:17 al 21. Ya vimos que tenemos que ser guiadas por la voz del Espíritu Santo si queremos ser seguidoras del Espíritu Santo. Y esa voz nos enseña a llegar a tener un arrepentimiento verdadero. Y eso nos va a causar problemas. Causó problemas en la ley, en la gracia también va a causar problemas. Nos conduzcamos con el temor de Dios mientras estemos en nuestra peregrinación. Ese es el primer punto que debemos de conocer como la iglesia que somos. Vamos por el segundo punto. Cómo tener conocimiento espiritual. Es muy importante saber cómo tener conocimiento espiritual. Para tener conocimiento espiritual debemos escudriñar las Escrituras. Es importante escudriñar las Escrituras para que nos pueda llegar el conocimiento espiritual. Veamos el libro de Oseas, capítulo 6, versículo del 1 al 3, es un libro de la ley. Aquí el profeta Oseas está narrando de cómo él recibió el mensaje de Dios. Por eso dijo que fueran a Dios, ya que él los iba a curar, él les iba a dar vida. El profeta usa el método simbólico, es para demostrar una verdad. Esta verdad simbólica, con el Espíritu Santo, cuando él llega, nos alumbra a todos, nos despierta a todo. Ejemplo claro, la lluvia. La lluvia cuando cae moja, el Espíritu Santo cuando cae ilumina todo. El profeta Oseas estaba siendo capacitado. Igual tenemos que ser capacitadas por medio del Espíritu Santo para poder conducirnos. Cuando seamos selladas o llenas del Espíritu Santo, vamos a conocer la verdad, vamos a ser iluminados espiritualmente. Dejémonos ser capacitadas, como lo fue el profeta Oseas. Vayamos a Génesis 41, 37 al 39, un libro de la ley. José estaba dando frutos para Dios. Esto quiere decir que a José le cayó la lluvia temprana. Nos dejemos que nos caiga la lluvia temprana para que podamos un día dar frutos también para Dios. Es importante esta verdad, conocer este segundo punto, cómo tener conocimiento espiritual. Déjese sellar por la verdad. Déjese llenar por el Espíritu Santo. Eso lo va a lograr a conseguir la persona por medio de la verdad.
y que sea humilde para que pueda oír la voz que viene del cielo. Vayamos a Hechos, capítulo 9, versículo 15-16. Hechos es un libro de la gracia, es una enseñanza para la iglesia. El conocimiento vino espiritual y le vino revelado a Saulo de Tarso. El conocimiento humano no sirve, el conocimiento espiritual es porque vamos a hablar en su nombre. Cuando esta lluvia temprana nos caiga, vamos a padecer. La lluvia tardía simboliza, es la que cae. Los tiempos de cosecha y los frutos de la tierra comienzan a dar, el cual era esos frutos. Muy importante dejarse sellar, llenar por el Espíritu Santo para poder dar frutos. Dejarse mojar por esa lluvia espiritual. Esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Para que podamos dar frutos para Dios. Es para Dios que vamos a dar frutos, no para el hombre, para Dios. Vayamos a Jeremías capítulo 1, versículos 7 y 8, un libro de la ley. Los frutos producen rechazos. Dejemos que nos caiga esa lluvia tardía. Jeremías era un seguidor. ¿Usted y yo queremos ser seguidoras del Espíritu Santo? Nos dejemos que nos caiga ese sello, esa llenura del Espíritu Santo, y eso va a ser por medio de la palabra de verdad. La lluvia simboliza eso, palabra de vida eterna. Dejemos que nos caiga esa palabra de vida eterna para que podamos dar frutos. Si queremos servir a Dios. Jeremías era un seguidor. Vayamos a Hechos 26, 19, 20, un libro de la gracia para la iglesia. La lluvia tardía produce cosecha. Las escrituras se deben entender espiritualmente. Esa lluvia tardía, ¿cómo llega al creyente? Llega con un verdadero arrepentimiento en la persona. Pablo obedece la visión espiritual. Toda persona arrepentida va a seguir lo espiritual. Ese fue el segundo punto que estamos viendo. Deje que le caiga la lluvia temprana y la tardía para que podamos dar frutos para Dios. Busquemos lo espiritual. Es importante que despertemos ya de ese sueño que estamos muchas veces. Vamos a obtener el avance espiritual por medio de un arrepentimiento verdadero. Ahí nos va a llegar la iluminación divina. Ahí nos va a llegar el conocimiento espiritual, el segundo punto importante que un creyente debe tener. Déjese sellar, llenar por el Espíritu Santo para poder creer en lo espiritual. Tercer punto, ¿cómo recibían la luz espiritual? Muy importante conocer cómo se recibe la luz espiritual. Vayamos a Juan 8:12. Es un libro de la ley, enseñanza para el pueblo de Israel. Juan 8:12. Un seguidor de Cristo no andaba en tinieblas. Un seguidor del Espíritu Santo tampoco andará en tinieblas. La luz espiritual alumbra siempre, no descansa. La luz que un creyente recibe es una luz constante, y cuando andamos en tinieblas es porque hemos descuidado la comunión con Dios. La luz de Dios son los 365 días del año. Si no perdemos la comunión con Dios. Es muy importante tener buena relación con Dios, amada iglesia. Tener esa comunión íntima con Dios. Recordemos que todo es personal. No descuidemos platicar con Dios, no descuidemos la amistad con Dios. Nuestro mejor amigo debe ser Dios, porque Él es el único que nos puede dar esa luz espiritual. Ya que cuando nos sintamos como medios muertos espirituales es porque hemos descuidado
y vamos a empezar a andar en las tinieblas. Importante no descuidar la lectura de la palabra, porque eso nos va a despertar espiritualmente. Es importante este tercer punto. Para que podamos recibir la luz espiritual necesitamos la comunión personal con Dios, y eso es todos los días. Primera de Juan 1, 6, 7 es un libro de la gracia, enseñanza para la iglesia, y revela que si decimos que tenemos comunión con Él, andaremos como Él anduvo y no perderemos la comunión con Él. Jesús perdió la comunión con Él por nosotros, y no porque Él haya pecado físicamente, no, el pecado espiritual. Por eso se dice que lo único que nos puede salvar es lo espiritual. Andar en luz es porque andaremos en comunión los unos con los otros. No descuidemos la lectura de la palabra. De esta manera es como recibiremos la luz espiritual. Importante no descuidar la comunión con Dios. Uno pierde la comunión con Dios por el pecado. Jesús no es que haya pecado físicamente. Él pecó espiritualmente por amor a usted y a mí. Y Él en un momento perdió la comunión con Dios por nuestras culpas, por nuestros errores, por amor lo hizo. Por eso es importante este tercer punto. Para que podamos recibir la luz espiritual necesitamos no descuidar esa comunión personal con Dios, esa intimidad, esa relación. Por eso se dice que Cristo no es una religión, Cristo es una relación personal. Importante no descuidar la relación personal con Dios, porque de ahí depende nuestra salvación para nuestras almas. Es el tercer punto. Vamos por el cuarto punto. Solo con el ejemplo divino podemos seguirlo. Conozcamos el ejemplo divino para que podamos seguirlo. Vayamos a Juan 14, 15 al 17. Un libro de la ley. Juan 14, capítulo 14, versículo 15 al 17. La promesa de Dios es que si guardamos sus mandamientos, nos mandará la verdad a cada creyente. El Espíritu de verdad no lo puede recibir cualquiera. Solo los verdaderos arrepentidos obtienen esta promesa. Importante esta palabra. Solo los verdaderos arrepentidos obtienen esta promesa. La promesa de la vida eterna. La promesa de conocer la verdad. Eso no lo puede recibir cualquiera. Pero sí, la verdadera arrepentida sí lo puede recibir, porque esa es la promesa. Este es el cuarto punto que estamos viendo. Solo con el ejemplo divino podemos seguirlo. ¿Y quiénes van a tener esta promesa? Las verdaderas arrepentidas. ¿Quiénes serán las verdaderas arrepentidas? Las que practiquen el ejemplo divino. ¿Y qué cosa es el ejemplo divino? La mujer humilde. Las que están sujetas a Dios y al esposo que esté sujeto a Dios. Solo ellas pueden obtener esta promesa. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20-21. Primera de Pedro es un libro de la gracia, enseñanza para la iglesia. Capítulo 2, versículo 20-21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y soportéis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo divino es ser humildes. ¿Vamos a padecer? Pues para eso fuimos llamadas. Si sufrimos en lo malo, ¿por qué no sufrir en lo bueno? En lo que nos va a llevar a la vida eterna, a la salvación de nuestra alma.
Por eso es muy importante este cuarto punto. Si a veces haciendo lo malo nos tratan mal y lo soportamos, ¿cuánto más haciendo lo bueno? Que es por causa del evangelio del arrepentimiento. Tenemos que sufrir. Eso es aprobado por Dios. Un seguidor del Espíritu Santo padecerá, que para eso fue llamada. Tenemos un ejemplo divino. Debemos de seguir sus pisadas. El mayor reconocimiento que tiene un creyente es sufrir por causa del evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23, es un libro de la gracia, enseñanza para la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29. Todo ministro del Espíritu Santo actuará como si estuviera loco, ya que será azotado, encarcelado, en peligro de muerte, pedreados espirituales. Tenemos un ejemplo divino y solo con ese ejemplo divino podemos seguir. Muy importante la humildad para que podamos ser seguidores del Espíritu Santo. Quinto punto, debemos honrar su nombre celestial, venga lo que venga, por causa del evangelio. Este es el segundo punto. Debemos honrar siempre su nombre. Efesios 5:1-2 revela, Cristo se entregó por nosotros, por amor, como Él fue el que se entregó, por amor. Segunda de Timoteo 2:20-21. En una familia habrá de toda clase de gentes. También es importante practicar mucho la humildad en la familia, porque habrá de todo. Primera de Pedro 1:6-7, demostraremos que andamos caminando con el Espíritu Santo, amando a Dios y a nuestro prójimo. Cuando nuestra fe sea probada, todo creyente será probado. Si somos un verdadero creyente, seremos mojados con la lluvia tardía. Esa lluvia es espiritual que nos hace dar frutos para Dios. Es importante estos 5 puntos. Esperemos que el Espíritu Santo redarguya verdaderamente y podamos tomar en cuenta esta enseñanza que el Espíritu Santo nos ha revelado en esta mañana. Que haya sido el Espíritu Santo en usted y en mí, amada iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.